Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto volverles a saludar y darles la bienvenida a este conversatorio que tiene a bien haber organizado el colectivo Gestores Culturales de Puerto Viejo con la intención de hacer un poco de presencia en el sentido de que los temas culturales, como propuesta de cada uno de los candidatos, los conozca la ciudadanía de buena mano y de primera mano sobre todo. Y pues como ya en una anterior oportunidad, en una primera ocasión, dijimos, agradecemos a cada uno de los candidatos que han aceptado la invitación. En esta oportunidad es la doctora Mayra Perero, candidata a la alcaldía de la ciudad de Puerto Viejo, con quien vamos a conversar en los próximos 60 minutos. Y tal cual se puso en contexto anteriormente, vamos a tener en este conversatorio preguntas de nuestros panelistas, Jordi Chila y Patricio Munizaga, miembros de este colectivo que precisamente busca visibilizar y poner en contexto el tema cultural para con cada uno de los candidatos y conocer cuál va a ser el futuro en esa línea de la ciudad de Puerto Viejo de mano de quien llegue a obtener el voto popular, el favor popular y se convierta en el alcalde o alcaldesa en el próximo mes de febrero. Primero que nada, doctora, quisiera comentarle cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener 60 minutos de programa de grabación y el tiempo estimado para la autopresentación y la exposición en primera instancia de su propuesta general en el tema cultural está entre 5 y 7 minutos, que los vamos Perfecto. A ir ajustando. Luego viene el bloque de las preguntas de nuestros panelistas. Posteriormente tendremos el bloque de preguntas una vez que hayamos agotado las ya indicadas con el público, los miembros de este colectivo. Posteriormente tendremos un par de minutos, 2 o 3 minutos de reflexiones finales y cerraremos con el agradecimiento por usted. Primero que nada, gracias de nuevo por aceptar esta invitación tan gentilmente como siempre, doctora. Y pues vamos, tal cual habíamos planteado la dinámica de esta conversación. Muy bien, muchísimas gracias, Renan. Muy buenas noches, Patricio, Jordi, buenas noches. Saludos a toda la ciudadanía y estoy encantada de que realmente los colectivos que están ligados a la parte de la cultura se hayan interesado en conocer las propuestas para los próximos 4 años de gobierno. Y bueno, esto no cuenta en el tiempo y a partir de ahora sí cuenta. Voy a explicarles exactamente. Las propuestas están basadas en la problemática. Yo digo que no hay tratamiento sin diagnóstico. Yo les he entregado un documento en donde ustedes pueden mirar cuál es el plan para estos próximos 4 años. También indicarles que me he tenido que asesorar de los técnicos que conocen del tema. A veces creo que no es que la gente no quiera trabajar en esta parte de la cultura. Yo creo que más bien es desconocimiento. Yo, antes de concretar lo del plan de gobierno, que para mí es más un proyecto de vida, también he tenido que hacer un aprendizaje, ¿sí? Porque ¿cuál es el espíritu de esto? Es el desarrollo humano, ¿no? Y atravesado por el tema de la cultura, pero también por con ese enfoque antropológico, ¿no? Entonces, ¿qué problemáticas es lo que hemos visualizado respecto al tema de la cultura? Primero, que no ha sido considerado como sector primordial para el desarrollo del cantón todos los colectivos ligados a la cultura, ¿no? Las organizaciones de los actores culturales han ido avanzando, pero yo creo que un poco a paso lento, ¿no? Poco a paso lento va la caravana. Hay una falta de liderazgo quizás de los administradores, la voluntad política, pero recordemos que la voluntad política no es más que ese marco referencial que está ligado a lo que tú eres como persona, a lo que a ti te gusta, a tu formación, a tus frustraciones, a tus éxitos. Entonces, en base a eso, tú también das importancia a las cosas que te rodean. La falta de recursos privados y también presupuestos públicos. ¿Por qué lo digo el tema de presupuesto? Porque cuando hay una crisis, de lo primero que sacamos es salud, educación y cultura, sin entender que todo esto es desarrollo humano y envuelve a las personas dentro de su cotidiano.
La ausencia de recursos para los procesos culturales, poca transparencia también en la contratación de servicio, desvalorización de los actores culturales, y existe un comité técnico que fue aprobado últimamente en una ordenanza, pero que no veo que todavía acaba de despegar. Y que los funcionarios que están involucrados en la parte de cultura sí que deberían tener un perfil técnico. Yo digo que la parte social, la parte cultural, todo es técnico, o sea, debe haber un perfil que pueda dar relevancia a este tipo de procesos. Entonces, ¿cuáles son los 4 ejes sobre los cuales están las propuestas? Son gobernanza cultural, la primera, sostenibilidad cultural, la cultura activa y el patrimonio cultural. Brevemente, por el tiempo. En la gobernanza cultural, justamente institucionalizar la cultura de manera transversal a toda la institución con un enfoque antropológico. Ustedes entienden perfectamente que ese enfoque es vital, es ver al ser humano de manera integral. Y la sostenibilidad cultural, mantener en el tiempo la historia y las acciones culturales desde lo público y de lo privado. La cultura activa yo creo que está ligada al espacio, a la infraestructura, a las actividades y a las personas. Y finalmente el patrimonio cultural, que yo digo que es la memoria de la historia nuestra. En gobernanza cultural, ¿qué es lo que tenemos para estos próximos 4 años? Es institucionalizar de manera transversal los procesos culturales con este enfoque de cultura. Pero primero, un comité ciudadano para la gestión cultural. El comité ciudadano debe tener voz y voto dentro del gobierno local, porque es el grupo o la gente que conoce del tema y que puede realmente liderar un proceso que vaya en crecimiento dentro de la sociedad. Ellos deben tener la toma de decisiones participativa. Tenemos el fortalecimiento institucional y aquí es importante porque ustedes deben saber que el presupuesto para la cultura no supera el 1% del presupuesto del gobierno local. Por lo tanto, ese presupuesto tiene que ir aumentando de manera progresiva. Y luego tenemos el sistema de información geográfica cultural. Esto es vital, esto lo revisamos, lo conversamos. ¿Por qué razón? Porque necesitamos tener georreferenciado toda la parte de la cultura en el territorio, porque esto también viene ligado justamente a la planificación de la agenda anual o semanal o diaria que se decida hacer desde ese comité. Y la formación cultural, justamente esa realización de programas que, vamos a ver, que acerca a la ciudadanía para poder ser parte de esa interconexión que indica la cultura, que no solamente son eventos, que son muchas cosas más que integran el tema. En la sostenibilidad cultural, aquí es muy importante el mantener en el tiempo las acciones que están ligadas a la cultura, tanto desde lo público como de lo privado, desde el ámbito social, desde el ámbito económico y ciudadano. Aquí yo le doy importancia a qué, a la sostenibilidad financiera. Esto es vital. Y esa sostenibilidad financiera está ligada, evidentemente, a la distribución equitativa de esa agenda. Si usted tiene georreferenciado, puede distribuir de manera equitativa y justa a todas las personas que están involucradas dentro de la cultura. Y aquí 2 cosas importantes, que son los fondos culturales que están ligados al mecenazgo. En todo el mundo hay los mecenas, de los museos, que pueden ser los Smithsonianos en Washington, como puede ser el Prado en Madrid, en donde sea, pero el mecenazgo es importante. Y luego, pues, tenemos los fondos concursables, que pueden ser nacionales o pueden ser internacionales, pero significa colocar un presupuesto fijo justamente para dar vida a esas actividades a los grupos que están ligados a la cultura, ¿verdad? En la cultura activa hemos hablado de los espacios y en los espacios las infraestructuras, las redes, los espacios culturales, y yo aquí quiero indicar que tengo un proyecto dentro de que son las ecos, que son espacios ecológicos, organizados, sostenibles. En las preguntas que ustedes hagan lo puedo explicar. Pero, ¿qué nos interesa? Que haya una conexión en estos espacios justamente para pintura, para música, para teatro, para escultura, para cine, y que también entra
también en la recuperación de los jóvenes. Tenemos ya un programa dentro de la parte social de grupos prioritarios que se llama Rescape, que es justamente un programa que está ligado a la cultura, pero con los jóvenes. Y necesitamos una plataforma digital cultural que evidentemente tiene que ser una responsabilidad de la institución, en donde no solamente el municipio lo sepa, sino que pueda ser compartido con la ciudadanía. Y por último, el patrimonio cultural. Yo digo que el patrimonio no es más que nuestra historia, ¿sí? Es eso, la historia de lo tangible y de lo intangible de nuestro recorrido por el Cantón Portoviejo. Y aquí nosotros tenemos la realización de un plan integral de patrimonio con una relevancia justamente en lo nuestro de recuperar y de preservar lo tangible y lo intangible. Y esto no es solo retórica, esto significa también presupuesto. Definitivamente, todo lo que usted haga está primero girando alrededor del desarrollo humano, pero todo esto tiene que estar ligado a todo lo que es presupuesto, que puede ser público como puede ser privado. Y el plan de inversión para el patrimonio arquitectónico del cantón. Ustedes saben que recuperar el patrimonio tiene un costo muy alto. Y yo voy a ser sincera al decir, probablemente se piense que ante recuperar una casa antigua, ¿verdad? Un patrimonio, en este caso tangible, no sea una prioridad en relación con los problemas de las personas. Pero haciendo un análisis sobre este tema, usted cuando recupere ese patrimonio, moderniza la parte interna, que lo hemos vivido aquí en el Ecuador, lo vemos en Cuenca, lo vemos en Guayaquil y lo vemos fuera del país. ¿Qué significa? Que también usted está dinamizando la economía, está dando trabajo a la gente joven, está evitando la fuga de cerebros del cantón. Entonces, si bien tiene un costo, ¿sí? También tiene un retorno social que es muy importante. Entonces, Estas son las líneas generales, estas doctora. son las 4 líneas generales y ahí sí, sobre esto, lo que De ustedes quieran acuerdo, preguntar. se amplió un poco en la propuesta, pero en definitiva seguramente está muy bien sustentada su propuesta en el tema cultural. Hay algo que yo digo que todos los portovejenses nos sentimos orgullosos. Yo digo que Portoviejo es el cerebro de la provincia. No significa que no haya en otros lados. Me refiero a que usted en Portoviejo encuentra a los poetas, encuentra a los artistas, a los escultores, encuentra a los historiadores, ¿verdad? O sea, usted tiene un elemento humano enorme, no solamente gente mayor, no, usted tiene una cantidad de personas jóvenes que están ligadas a la cultura. Tenemos también en la parte física o tangible, tenemos también nosotros un patrimonio, tenemos una biblioteca que se considera un patrimonio, tenemos nosotros las casas patrimoniales, tenemos el cerro de Jaboncillo, o sea, son elementos que los tenemos aquí en Puerto Viejo. Tenemos el hecho de que hay un grupo enorme, enorme de gestores culturales, de actores, que realizan una serie de actividades y que es una pena realmente porque a veces las actividades pierden calidad. ¿Por qué? Porque no se da el valor al artista, ¿no? O al gestor cultural, no se da ese valor. Y entonces, claro, la gente tiene que vivir de algo, pues. Entonces, claro, ¿qué pasa? Se reduce la calidad en esta parte tan importante, porque claro, hay otras necesidades que cumplir. Tenemos elementos tangibles, intangibles y buenos elementos como para poder pensar en una plataforma, para poder pensar en los presupuestos concursables, para poder pensar en sostenibilidad, para poder pensar en ese comité. O sea, tenemos todo. Bueno, tenemos que entender algo, que el gobierno local no solamente tiene las competencias, sino también funciones. En el artículo 54 del COTAT ya lo dice. ¿Cuáles son las funciones? Aparentemente usted puede decir, bueno, no es competencia del gobierno local, ni la economía, ni la seguridad, y entonces ni la educación. Sí, no es competencia, pero es una función, es una concurrencia. El gobierno local tiene una función que es
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, desde las competencias o desde las funciones, usted puede trabajar directamente, como es dar un presupuesto para poder elevar el tema de la cultura, atravesarlo a través de todos los componentes y los ejes, pero también desde la función usted está en la capacidad de realizar las alianzas, los convenios con las diferentes instituciones, no solo nacionales, sino también internacionales. Yo creo que el tema del apoyo internacional es vital y ahí entra el tema de los fondos concursables, ¿no? O sea que justamente usted puede aspirar a cómo desde la institución, porque el peso de la institución a usted le permite acceder a esos fondos concursables internacionales. Solo no podría. Entonces, desde allí usted ya tiene un respaldo que es la institución pública. Y luego, pues todo el proceso, ¿con quién? Con ese comité del cual hablamos, que tiene que tener voz y voto. El municipio tiene que tener, y eso es una potestad, es una competencia, viene desde el tema de talento humano. Usted tiene que tener los perfiles que correspondan, el personal es suficiente para que pueda realizar las gestiones de la cultura, ¿verdad? Lo que se refiere a todo lo que es cultura, con el resto de instituciones que pueden ser públicas, privadas o también la comunidad de los gestores culturales. Eh, ¿Qué más podemos hacer desde el municipio? Si pensamos en lo tangible y lo intangible, si pensamos en las casas patrimoniales, tenemos que generar un presupuesto que puede ir aumentando progresivamente y expliqué muy bien probablemente por qué no, porque en un inicio pasaron una competencia sin presupuesto a los gobiernos locales. Sobre un presupuesto que ya estaba en un plan operativo anual, de repente le dice, esto es competencia suya, sí, competencia mía, pero ¿y con qué presupuesto? Entonces, al momento, sí que es una gestión que puede hacer el gobierno local en ir designando un presupuesto que puede aumentar progresivamente y no necesariamente porque el presupuesto uno diga dentro del plan operativo anual voy a poner una X cantidad o un X porcentaje, sino que ese X porcentaje nos permite realmente la cooperación internacional. Entonces, eso es el hecho de la necesidad de tener una dirección que se encargue de gestionar esto. ¿Con quién? Con ese comité que debe tener voz y voto. ¿Por qué? Porque es el grupo que conoce, ¿entiende? Yo no le daría a usted que hable de técnicas quirúrgicas, porque ese no es su zona de confort. Lo tendría que hacer yo y sabría lo que tengo que hacer. Entonces tengo que apoyarme en la gente que sabe para que esto pues llegue a buen puerto. Yo empezaría diciendo, si apenas el 1%, no más del 1% del presupuesto anual que tiene el gobierno local se designa para esto ya es una debilidad. Y la otra sería el tema de el perfil de los funcionarios. Una cosa es que usted tenga 1 o 2 funcionarios en el área de cultura, otra cosa es que tenga un equipo, ¿me entiende?, en donde pueda atender todo lo que se refiere al tema de cultura. Y cuando digo cultura, que yo también lo he aprendido, porque lo he aprendido, es el tema de esa transversalización de todo lo que implica la cultura, ¿no? O sea, que si la gastronomía, que si lo tangible, que si lo intangible, que si los patrimonios, que si el Cerro de Jaboncillo, o sea, realmente es todo. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros fortalecer esto? Yo tengo que tener, primero, un equipo con el perfil técnico que me permita realmente tener los resultados que quiero. Y el otro, los presupuestos. Yo creo que con esas dos cosas uno puede fortalecer el hecho. Y otra cosa, cuando hablo de equipo técnico, se sabe que es gente que conoce del tema, ¿sí? Por ejemplo, en esa mesa técnica deben estar los funcionarios, pero si el funcionario tiene 20,000 cosas que hacer y si el funcionario no puede abarcarlo todo, pues y tiene que cumplir con un plan operativo anual, lo último que hará es reunirse en la mesa técnica. Por eso es importante que el personal sea suficiente,
y que esté preparado, con el perfil que le corresponde. Y el presupuesto, yo digo, bueno, hay que irlo aumentando progresivamente, pero también pensar en la cooperación internacional. El Plan Portoviejo 2.0 dice, ¿qué queremos? ¿Un Portoviejo ciudadano? Debe existir la participación del ciudadano. ¿Un Portoviejo libre de violencia? Y no solamente estamos hablando de la violencia de género, estamos hablando de esa violencia que estamos viviendo, estamos hablando de la violencia de un embarazo en adolescentes, de la violencia con el tema de las adicciones, ¿sí? Y cuando yo voy pensando en esto, estoy atravesando la cultura por todo esto. ¿Qué queremos? Un Portoviejo para hoy y un Portoviejo para mañana, ¿verdad? ¿Y eso ligado a qué? A un ambiente sano, y me refiero al medio ambiente, ¿verdad? O sea, no podemos disgregar esto porque es un todo. Por eso yo digo el enfoque antropológico. O sea, cuando yo miro al ser humano como algo integral, ¿verdad? Y con toda su diversidad. Entonces, la cultura no es un segmento. La cultura, igual que el género, igual que la economía, igual que el ambiente, atraviesa todos los ejes, porque en todos los ejes está el ser humano. Sí, yo puedo ser una mujer, pero yo necesito economía. Yo necesito que no haya violencia en mi vida. Yo necesito saber que lo que estoy haciendo hoy me va a permitir envejecer en el mañana. Entonces, no podemos separar al ser humano, no lo podemos fragmentar. Usted puede hablar del sistema cardiovascular, del sistema neuromuscular, lo que quiera, pero a la hora de la hora estamos aquí, siendo un solo paquete. Entonces, todo lo que es cultura atraviesa. Si yo hablo del Cerro de Jaboncillo, puedo decir, sí, bueno, por ejemplo, ¿cuál es mi ilusión? Es mi ilusión y la voy a empezar. El día que yo sea alcaldesa, lo voy a empezar. ¿Qué quiero? Si yo sé que Cerro de Jaboncillo tiene 7,000 hectáreas, que abarca 3 cantones, que es más grande que Machu Picchu, que yo me voy a Machu Picchu porque es una dice uno, de las situaciones históricas que tiene la humanidad. Una de las maravillas. Una de las maravillas. ¿Y qué pasa? Vamos, trepamos la lomita, nos ahogamos y nos topamos al lado de la piedra la foto. Y pagamos un dineral, ¿eh? Pagamos un dineral. Hemos estado en Machu Picchu. Pero Cerro de Jaboncillo es mucho más grande. Entonces, yo digo, ¿cómo empezamos a darle valor a eso? Necesitamos que sea nominado como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y no es que la UNESCO ese rato le va a dar dinero, pero esa certificación abre puertas. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos mejorar, dinamizar la economía de toda una parroquia, de todo un cantón, pero además de 2 cantones más, ¿sí? Logramos mejorar el medio ambiente porque estamos cuidando que el tema de las canteras, todo este tema pueda ser regulado de otra manera, que la gente pueda ganarse la vida de otra manera con el turismo. Tenemos el tema del sombrero, tenemos 20,000 cosas con las cuales vamos a lograr que la gente pueda trabajar, que pueda mejorar su economía. Yo digo que la gente con dinero en su bolsillo puede tener una buena salud porque puede acudir y sanarse, puede tener una buena educación, pero además tiene oportunidades. Las oportunidades son vitales, están ligadas a la educación. Cuando una persona no se educa, las posibilidades, las oportunidades se reducen de manera importante. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto como este, que va a generar economía, cultura, trabajo, educación a toda una población, a todo un cantón, y de paso estamos ayudando a otros 2 cantones. Cuando todos están bien, nosotros también. Dice un autor, si tú estás bien, yo estoy bien. Si los otros cantones están bien, el mío estará bien, porque la gente no vendrá a buscar trabajo acá, se quedará en su cantón y vamos a crecer de manera homogénea. Entonces, yo creo que es importante el saber que la parte de la cultura hay que mirarla como turismo, hay que mirarla como economía, como un dinamizador realmente, ¿no? Como educación, como oportunidad. Y vuelvo nuevamente al inicio, el desarrollo humano. Si
las infraestructuras son importantes, muy importantes, pero si a esas infraestructuras no le ponemos ese alfa y omega, esa columna vertebral que es la persona, que puede ser un niño, un joven, una mujer, quien sea, si no ponemos eso en el centro, las infraestructuras siguen siendo infraestructuras, no sirven de nada. Entonces, yo creo que ese es el enfoque que debemos dar al tema de la cultura. Vamos a ver, tenemos un presupuesto en el plan operativo anual. Yo estoy convencida, esto no es retórica, ni es porque estamos en una entrevista, no. Yo estoy convencida que el mejor dinero invertido es en educación, en salud, educación y cultura, porque eso está ligado al ser humano. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Muy bien, cuando nosotros estamos trabajando con los grupos prioritarios y yo tengo un problema de adicciones que está afectando a un grupo importante entre 3 y 25 años, un grupo muy importante de la población, y yo quiero rescatar esto a través de las actividades culturales, yo ahí ya tengo cómo conseguir dinero. ¿Por qué? Porque normalmente el, del presupuesto de las transferencias del Estado, un mínimo del 10% tiene que estar asignado a los grupos prioritarios. Un mínimo. Yo puedo ese presupuesto de ese 10, aumentarlo. ¿Para qué? Para anclarlo a este segmento, ¿sí? Si yo tengo a las tejedoras que están en Picuazá, que tuvimos un trabajo hermoso con la Unión Europea, justamente para que ellos puedan tener un acabado perfecto del sombrero, que necesitan un espacio que, bueno, no se pudo hacer, yo sí lo voy a hacer, porque creo que las mujeres necesitan ese espacio para poder mejorar su empresa. Cuando una empresa mejora, ¿verdad? Una mujer tiene dinero en su bolsillo y una mujer tiene dinero en su bolsillo, a mí me asegura que cuida a los niños y que da oportunidades a los jóvenes. Entonces, allí yo estoy trabajando con otro grupo prioritario. Y entonces yo digo, muy bien, ¿cómo puedo anclar la parte de la cultura? Estoy hablando de el sombrero, ¿verdad? El sombrero de Manabí, un sombrero histórico, un sombrero que tiene, bueno, es un patrimonio. Muy bien. Yo puedo anclar ese presupuesto que digo de los grupos prioritarios y lo puedo anclar acá. Esa es la forma en la que uno tiene que realmente mirar de qué manera. Aquí sí yo digo, esa es la voluntad política, ¿no? Pero ¿por qué voluntad política? Porque a mí me interesan las personas. Entonces yo tengo que ver de qué manera, cuál es el mecanismo que tengo que utilizar para poder llegar a todos. Tengo que llegar a ese segmento de mujeres, tengo que llegar a ese segmento de jóvenes, tengo que llegar a los niños, tengo que llegar a las personas con discapacidad. Entonces es cuestión de que usted puede mover los presupuestos de acuerdo a eso para colocarlos en otros segmentos. Aquí hay algo sumamente importante. Mire, las administraciones cambian cada 4 años y yo estoy convencida que la academia, la universidad, es la columna vertebral inamovible, siempre está allí, formando el talento humano. Las administraciones cambian y dependiendo del marco referencial que tenga cada ciudadano o ciudadana, pues irán dando prioridad a algo. Yo digo, por ejemplo, si un arquitecto fuera alcalde, probablemente se centrara en la parte urbanística o arquitectónica, pero no es porque quiera olvidarse del resto, sino simplemente porque ese es su zona de confort. Y sí, y yo soy médico, por ejemplo, y a mí me importa mucho la salud, solo que para mí la salud, yo siempre pienso, la vida urbana afecta a la salud de las personas. Y la cultura, ¿verdad? Y el arte también forma parte de la salud mental. Hay escuelas para sanar a la gente con el arte. ¿Qué hace la academia? La academia tiene que formar el talento humano. ¿Cuáles son las carreras que se han cerrado en las universidades? Que lo vivimos, lo hemos tenido en la San Gregorio, lo hemos tenido en la técnica de Manabí. ¿Cuáles son las carreras que se han cerrado? Las de arte, ¿verdad? La de música y todo esto, que nos duele enormemente, ¿sí? Pero claro,
hay probablemente pocos estudiantes y dice, bueno, pues mire, no representa realmente un presupuesto alto para un X número de estudiantes, ¿sí? Pero yo creo que la academia debe ser una parte activa de esto. La academia forma el talento humano, la academia es la que mantiene esa columna vertebral de lo que pasa en el territorio. Entonces, eh, yo pienso que aquí existen los convenios entre el gobierno local y la academia. Y siempre yo me centro en la cooperación internacional. Y por una razón muy elemental, porque yo ya viví esa experiencia, o sea, no es nuevo para mí. Cuando yo estuve en la Dirección Cantonal de Desarrollo Social, tenía un presupuesto de pena. Yo decía siempre, desarrollo social es la cenicienta de todas las direcciones. Pude no haber hecho nada. Pude haber dicho, bueno, si no me dan presupuesto, qué pena, no hago nada. Sin embargo, la autogestión, porque era una responsabilidad con la gente, y logramos anclar más de 5 millones de dólares a cada programa social. ¿En qué? Porque eran grupos prioritarios, ¿sí? Entonces, eso también se logra desde la academia y más desde la academia. Y si hay un gobierno local, usted puede multiplicar los presupuestos. A veces pensamos que el presupuesto, la deuda, etcétera, etcétera. Pero si usted no lo mira desde el punto de todas las cosas que se pueden hacer, no porque alguien se lo contó, sino porque ya lo hizo, entonces usted sabe que eso es posible. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, con el tema de que la academia debe ser esa columna vertebral inamovible, flexible pero inamovible, respecto a mantener el tema de salud, educación y cultura, que son las cosas en las cuales cada vez que hay un problema de presupuesto, vamos eliminando, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más importante respecto a la academia. Yo en este punto, después de haber revisado, porque he tenido que hacer una revisión completa del tema, eh, a mí me pueden decir, sí, una casa patrimonial hay que preservarla. A mí me gusta saber por qué tengo que preservarla. No es solamente la memoria histórica, no. Es que ese patrimonio tiene que dar no solamente la historia a la gente, a las nuevas generaciones, sino también dar soluciones. Entonces, cuando alguien reestructura conserva ese patrimonio y de paso lo moderniza interiormente, usted ya está generando allí beneficios. Entonces, los presupuestos que se anclan a esta casa patrimonial. Voy a decir a esta porque yo desconozco cuánto es el presupuesto para recuperar una casa patrimonial. Tendría que hacerse un estudio para que me digan, mire, esta casa patrimonial cuesta tanto y recuperarla interiormente cuesta tanto. ¿Y qué vamos a hacer? Porque claro, esto tiene que tener un retorno, pues. O sea, no va a ser el adorno, no va a ser el pesebre navideño, ahí lo miramos y no. O sea, esto tiene que revertir en dinero. Entonces, ¿qué vamos a poner allí? Vamos a poner restaurantes, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un teatro, vamos a poner un cine, porque yo necesito que la inversión que se hace en mantener esa casa patrimonial me revierta un beneficio no solamente económico, que da oportunidad de trabajo, que dinamiza la economía, sino también que me va a fomentar la cultura en los jóvenes. Yo prefiero ver a un joven viendo el cine, en el teatro, aprendiendo a tocar guitarra, prefiero ver una pareja cenando y no con el celular o simplemente sin hacer nada o viendo la tele cuando hay tantas cosas que aprender. O sea, la cultura tiene que ser algo como que del cotidiano, ¿eh? Mire, hoy día voy al cine, por eso está una plataforma, por eso es importante la plataforma. Hoy día me puedo ir al cine, pero mañana me puedo ir a ver un teatro. Y si hay una exposición de pintura el día viernes, me iré a ver la exposición de pintura. O sea, eso educa, eso transforma la mente, ¿sí? Esas cosas hacen que la reserva cognitiva aumente. Pero además hay algo súper importante, cuando hay tantas aferencias, ¿qué es lo que pasa? Tenemos justamente el factor de crecimiento neuronal y uno dice, mire, tengo más chicos inteligentes, más gente pilas, pero es producto de esto, del entorno que tú tienes. Entonces, eh,
un presupuesto para, yo no sé si será 1 o 2 casas las que pueda recuperar, tampoco lo sé, porque tengo que saber cuáles son y para eso está la gente que sabe. A ver, ¿puedo 1? ¿Puedo 2? ¿Cuánto es el presupuesto que voy a invertir? Y lo voy a invertir porque sé que va a haber retorno. No solamente un retorno económico, sino un retorno también social. Esto es lo que, si nosotros no anclamos a las infraestructuras el desarrollo humano, realmente no tiene ningún sentido hacer ningún esfuerzo. Bueno, si usted recuerda, Hernán, en uno de los ejes que dice gobernanza cultural, hay el Comité Ciudadano para la Gestión Cultural. Ese comité está conformado por gente experta, por gente que tiene la experticia y por gente que sabe, que además está ligado y tiene voz y voto dentro de lo que hacemos el gobierno local. Yo no voy a elegir una persona porque no podría hacerlo, ¿me entiende? No es mi competencia, no es mi zona de confort. Si a mí me dicen, doctora, por favor, necesito que me diga si esta persona es una cirujana pediatra que es o no competente, entonces yo puedo hacerlo, porque puedo hacerlo. Entonces, ¿en dónde me tengo que apoyar? En este comité, pues. Son este comité que lo sabe, que lo conoce, que ha disecado la parte de las necesidades de Puerto Viejo, quien decide, muy bien, tenemos estos perfiles. Evidentemente, la que firma soy yo. Pero si usted me muestra 3, 4 carpetas con perfiles en donde yo me reúno y digo, ¿por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Y digo, muy bien, ¿qué es lo que más nos conviene? ¿Qué es lo que más conviene a Puerto Viejo? Ni siquiera la institución. La institución es simplemente una herramienta. ¿Qué es lo que necesita la gente? Muy bien, necesita esto. Ok. Entonces, esa persona será la que esté allí, ¿sí? Em, yo creo que tenemos que educarnos en el sentido de saber que el talento humano tiene que tener sus competencias para poder ejercer un buen trabajo. Si no estamos tirando el dinero. Y no olviden que eso no lo paga ni la alcaldesa ni los concejales. Lo pagamos todos los ciudadanos cuando pagamos impuestos. Entonces, no es un favor el que hace ni alcaldesa ni concejales. Es una obligación, somos servidores públicos. Entonces, cuando nos olvidamos de la palabra servidor público, hemos perdido la perspectiva. Esa persona no debería estar jamás trabajando en una institución pública. Jamás. Entonces, es importante que si usted está liderando una institución para dar bienestar a la familia, tiene que apoyarse en los equipos técnicos, pues. Para eso es el equipo. El que no sabe, hay otra persona y por eso los equipos están fortalecidos. Y por eso en equipo se toman las mejores decisiones. Y por eso el conocimiento a usted le ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, yo no podría elegirlo, ¿verdad? Sería un error garrafal, ¿me entiende? Porque no sería lo más acertado para la gente de Puerto Viejo. Yo creo que es muy importante, no lo habíamos comentado, pero creo que vale la pena porque la gente puede decir, lo vamos a tener todo en el Parque de Las Vegas y tengo que desplazarme desde las cumbres para ir al Parque de Las Vegas. Es lo que se me viene a la mente, ¿no? Si ustedes recuerdan, yo les comenté sobre el proyecto de las eco. Las ecos son esos espacios que van a estar ubicados en lugares estratégicos dentro de las parroquias. Serán lugares de estructuras de modalidad abierta. Digo que hay infraestructura y yo supongo que Vico lo puede entender mejor que yo. Yo simplemente es mi percepción de que las paredes, hay infraestructuras que digo yo separan. Cuando usted va a un mall, usted entra y tiene su microciudad, ya. Pero cuando usted sale, está todo en soledad. Entonces, el hecho de tener estas infraestructuras abiertas, ¿qué es lo que hacen? Conectan, conectan, hacen cercanía de la gente. Las ecos están destinadas a eso. ¿A quién? A las familias, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores. Y ese espacio en donde se puedan generar esos eventos culturales. O sea, imagínese usted los chicos que están en, yo digo cuarto, quinto y sexto año, pero esto es bachillerato, creo, primero, segundo y tercero. Que ellos puedan en la noche, por ejemplo,
ir a un cineforum, que no tengan que desplazarse, que estén allí en su espacio, que puedan ver una obra de teatro, que puedan ir a aprender guitarra o que puedan ir a aprender idioma, yo qué sé. Pero además, nosotros tenemos varias infraestructuras que son sumamente importantes, por ejemplo, el centro comercial. El corazón de la economía de Puerto Viejo, todo eh, ese target de movimiento que teníamos antes del terremoto y que luego ustedes ven que aquello se transformó en una zona fantasma, eso hay que recuperarlo. Pero igual, o sea, ese centro comercial en donde tiene que existir, por ejemplo, un museo a la memoria de la gente que perdimos en el terremoto, ese espacio tiene que dinamizarse, no solamente para las actividades nocturnas, sino también para todas las actividades culturales. Igual, por ejemplo, en los terminales, porque está programado un terminal de transferencia, que es el antiguo, y un nuevo terminal, en donde no, yo digo que cuando usted tiene estos espacios, tiene que poner definitivamente eventos culturales, porque eso ¿qué hace? Atrae a la gente. Y cuando la gente llega, también se dinamiza la economía, ¿verdad? Entonces, los ecos para mí son fundamentales, porque son esos espacios en donde se puede dinamizar la cultura en todas las zonas urbanas y rurales. No solamente la gente que vive en el centro tiene derecho a tener este tipo de actividades, también la gente que vive en la zona rural. La gente que vive en la zona rural, nuestros hermanos nos alimentaron durante los años de la pandemia. Nosotros no trajimos comida ni de Perú, ni de Colombia, ni de ningún lado. Ellos nos alimentaron. Entonces, no queremos que ellos salgan de la zona rural, queremos que ellos sigan en plenitud viviendo allí, pero tenemos que llevar los servicios y en este caso la cultura, porque estamos hablando de cultura, también a la zona rural, también a esos ecos que van a estar allá. Bueno, mi reflexión en este punto sería que nunca dejamos de aprender. Em, Le digo que como directora cantonal y como concejal, la parte de la cultura, si bien era importante y siempre estábamos pidiendo un poco más de presupuestos, y yo personalmente lo veía como desde el enfoque de salud, decir, bueno, la salud mental, ¿no? Em, pero además el hecho del desconocimiento, porque es verdad, uno no conoce todo. Yo ahora con este plan que lo hemos trabajado con la gente que sabe, he aprendido un montón y si bien yo sabía que la cultura atraviesa, o sea, todos los ejes dentro de un gobierno local que están trabajados para quién, para la gente, yo quiero decirle que realmente cada una de las personas, no solamente los que viven en Puerto Viejo, sino las personas que quieren llegar a una administración para los próximos 4 años, no solamente es decir, voy a pedir a alguien que haga un programa, no, hay que involucrarse, hay que sumergirse en esto, hay que ver cuál es el corazón de esto para poder llegar realmente a cumplir con las expectativas de lo que la gente que sabe, en este caso los gestores culturales, eh, tienen para poder llegar a la ciudadanía. Yo digo, ¿por qué no tenemos nosotros las conexiones, por ejemplo, con el Louvre de París? Para eso están las alianzas, los convenios. ¿Por qué no podemos tener los museos virtuales? ¿Por qué no podemos hacer que la gente que trabaja en cultura pueda aprender buenas prácticas fuera y que luego venga y que las ponga en práctica aquí y que enseñe a otra gente? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Nunca se debe dejar de aprender. Y vuelvo nuevamente al tema de el conocimiento ayuda a tomar mejores decisiones. Y las decisiones afectan a más de 320,000 personas. Y qué bueno que existan estos grupos de gestores culturales que durante tanto tiempo, yo creo que se han peleado, porque no creo que hayan estado, quizás no han caminado a una velocidad vertiginosa, pero sí se deben haber peleado para poder estar donde están, haber logrado una normativa, haber logrado que se dimensione el problema de la cultura. Entonces,
Yo digo, siempre hay que aprender, el conocimiento ayuda a tomar mejores decisiones y qué bueno que haya gente como ustedes que puedan dimensionar este problema, que nos enseñen y que podamos llegar a todas las personas. Muchísimas gracias. Los invito a seguir construyendo ese plan Portoviejo 2.0, un plan mejorado, porque ya hay una versión, ahora vamos con la versión 2. Este plan nos ancla al presente y aquí nos proyecta al futuro. Así que quedan cordialmente invitados a ser parte de la próxima administración en los próximos 4 años. Les esperamos. Gracias, doctor. Gracias.